Ser podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En este episodio os vamos a contar Vuelo nocturno, de Antoine de Saint-Exupéry. Saint-Exupéry nació en Lyon el 29 de junio de 1900. En 1920 cumplió el servicio militar en la Fuerza Aérea y a partir de entonces la aviación se convirtió para él en la gran pasión de su vida. El 31 de julio de 1944 despegó de un campo de aviación de Córcega para cumplir una misión de la que no regresaría jamás. Escribió El Principito, novela por la que siempre será recordado, pero también es autor de novelas como Correo del Sur, Tierra de Hombres, Piloto de Guerra y Ciudadela, publicada póstumamente. Vuelo nocturno se publicó en 1931. Es un libro que profundiza en el sentido del deber, en el destino, en la condición humana. Es casi una novela de aventuras, pero que va mucho más allá. Es triste, profundo, emocionante y conmovedor. Vamos allá. Las colinas bajo el avión ya ondaban su surco de sombra en el oro del atardecer. Las llanuras se tornaban luminosas, pero de una luz inextinguible. En aquel país nunca dejan de reflejar su oro, así como tras el invierno nunca dejan de reflejar su nieve. Fabián, el piloto que lleva el correo de Patagonia desde el extremo sur hacia Buenos Aires, reconoce la llegada de la tarde por esas ligeras arrugas que apenas dibujan las nubes tranquilas. Se adentra en una ensenada inmensa y dichosa. Siente que podría estar dando un paseo casi como un pastor. Los pastores de Patagonia van de un rebaño a otro sin apresurarse. Él va de una urbe a otra. Es el pastor de las pequeñas urbes. A veces, tras 100 kilómetros de estepas más deshabitadas que el mar, se cruzaba con una granja perdida que parecía dejar tras de sí, en una marejada de praderas, su cargamento de vidas humanas. Así que saludaba con las alas a aquel navío. Se divisa San Julián, aterrizaremos dentro de 10 minutos. El oficial de radio transmite la noticia a todas las estaciones de la línea. A lo largo de 2.500 kilómetros desde el estrecho de Magallanes hasta Buenos Aires, se suceden escalas semejantes. Esta surge en los albores de la noche. El oficial de radio tiende un papel al piloto donde le dice que hay tantas tormentas que las descargas inundan sus auriculares y le pregunta si harán noche en San Julián. Fabián sonríe. El parte dice que el cielo está despejado y hay viento nulo, así que responde que proseguirán. El oficial de radio cree, sin embargo, que las tormentas se instalan en algún lugar como los gusanos se instalan en la fruta. Al descender sobre San Julián con el motor al ralentí, Fabián sintió cansancio. Todo aquello que anima la vida del ser humano se le acercaba. Las casas, los cafés, los árboles de sus paseos. Cuando se agotan los 10 minutos de escala, Fabián reemprende la marcha. Al despegar se vuelve hacia San Julián. Ya no es más que un puñado de luces y luego estrellas. Enciende la luz, toca los contactos, pero las lámparas rojas de la carlinga emiten hacia las manecillas una luz tan tenue en medio de aquella claridad azulada que no las llega a colorear. Se van iluminando los pueblos y sus constelaciones se responden entre sí. Y él también, con el dedo, hace parpadear sus luces de posición y responde a los pueblos. La tierra está cubierta de reclamos luminosos. Cada casa enciende su estrella frente a la inmensa noche. Todo lo que envolvía una vida humana ya centelleaba. Fabián se asombraba al ver que la entrada en la noche era esta vez lenta y bella, como entrar en una rada. Enterró la cabeza en la carlinga. El radio de las agujas empezaba a relucir. Una tras otra, el piloto comprobó las cifras y quedó satisfecho. Se percibió sentado firmemente en el cielo. Fabián roza con el dedo un larguero de acero y en el metal siente la vida rezumar. Los 500 caballos del motor generan en la materia una corriente muy suave que convierte su hielo en piel aterciopelada. El piloto no experimenta durante el vuelo ni vértigo ni embriaguez, sino el trabajo misterioso de la carne viva. Tamborilea el cuadro de distribución eléctrica, toca los contactos uno a uno, se reclina mejor y busca la posición más cómoda para sentir el balanceo de las 5 toneladas de metal que sostiene la noche movediza. Como todo está en orden, apoya la nuca en el cuero del asiento e inicia esa profunda meditación del vuelo en la que se saborea una esperanza inexplicable. Ahora, como un vigilante en el corazón de la noche, descubre que la oscuridad revela al hombre
Las llamadas, las luces, la inquietud. Esa simple estrella en la sombra, el aislamiento de una casa. Una de ellas se apaga. Es una casa que se cierra sobre su amor o sobre su tedio. Esos campesinos acodados a la mesa ignoran que su deseo es contemplado desde el cielo. Pero Fabien lo descubre tras haber recorrido 1000 kilómetros, tras haber atravesado 10 tormentas y algunos claros de luna. A 80 kilómetros, alguien recibe el brillo de esa luz como si desesperados la arrojasen ante el mar desde una isla desierta. Como señala Pilar Martínez en Culturamas, Vuelo Nocturno está atravesada por la profesión de su autor. Cuenta la epopeya de los pilotos que volaban las rutas de correo en los años 30 del siglo pasado y que enfrentan la noche como un salto al vacío, uniendo la Patagonia, Buenos Aires, Montevideo, Río de Janeiro, Porto Alegre, en largos periplos de 10 días con la ayuda de pocas herramientas, su intuición y vagas referencias geográficas. Hay una especie de dulce fatalidad que sobrevuela toda la novela, donde lo importante es el sistema, la maquinaria que trabaja en base a quemar vidas humanas. Los 3 aviones postales de Patagonia, Chile y Paraguay vuelven del sur, del oeste y del norte hacia Buenos Aires. Allí se espera su cargamento para dar salida hacia medianoche el avión de Europa. 3 pilotos perdidos en la noche meditan su vuelo y bajarán lentamente hacia la inmensa ciudad desde un cielo tormentoso o pacífico, como extraños campesinos que descienden de sus montañas. Rivière es el responsable de toda la red. Pasea de un lado a otro por el campo de aterrizaje de Buenos Aires. Permanecía en silencio, ya que hasta la llegada de los 3 aviones, aquella jornada era temible para él. Minuto tras minuto, a medida que le llegaban los telegramas, Rivière sentía que le arrancaba algo al destino, que reducía la porción de lo desconocido, que sacaba a sus tripulaciones de la noche hasta la orilla. Un peón se le acerca para comunicarle un mensaje de la estación de radio. El Correo de Chile anuncia que divisa las luces de Buenos Aires. Muy pronto, Rivière oirá ese avión. La noche ya entrega a uno de ellos. Más tarde, la noche enviará a los otros 2. Entonces el día habrá terminado y los tripulantes agotados se irán a dormir, reemplazados por nuevos equipos. Pero Rivière no tendrá descanso. El Correo de Europa, a su vez, lo cargará de preocupación. Siempre será así. Siempre. Por primera vez aquel viejo luchador se extrañaba de sentir cansancio. La llegada de los aviones nunca sería esa victoria que concluye una guerra y abre una era de paz venturosa. Nunca habría para él más que un paso dado que precedía 1000 pasos semejantes. Rivière siente que desde hace tiempo levanta un gran peso con los brazos extendidos, un esfuerzo sin descanso ni esperanza, y se hace viejo. Se sorprende pensando en problemas que nunca se ha planteado. Constata que poco a poco ha aplazado hasta la vejez, para cuando tenga tiempo, lo que endulza la vida humana. Como si realmente pudiese tener tiempo algún día. Como si al final de la vida alcanzásemos esa paz dichosa que imaginamos. Pero no hay paz. Tal vez no haya ni victoria. No hay una llegada definitiva de todos los correos. Rivière se detiene ante Lerroux, un viejo contramaestre que está trabajando. Lerroux también trabaja desde hace 40 años y el trabajo consume todas sus fuerzas. Rivière sonríe a ese hombre que alza su rostro y señala un eje pavonado. Le dice que estaba muy duro, pero que ha podido con él. Rivière se inclina sobre el eje. Comenta que habría que decir a los talleres que no ajustasen tanto esas piezas. Pasa un dedo sobre las huellas de gripado y mira de nuevo a Lerroux. ¿Se ha ocupado usted mucho del amor en su vida, Lerroux? El amor. Verá, señor director, es usted como yo, nunca ha tenido tiempo. No, demasiado. Rivière escucha el sonido de la voz de Lerroux para saber si la respuesta es amarga, y no lo es. Aquel hombre siente, ante su vida pasada, la tranquila satisfacción del carpintero que acaba de pulir una hermosa tabla. Ya está terminada. Rivière piensa que su vida también está terminada, pero frena los pensamientos tristes que le trae el cansancio y se dirige hacia el hangar, pues ya retumba el avión de Chile. El sonido de ese motor lejano se hacía cada vez más denso, maduraba. Se encendieron los faros. Las luces rojas del balizaje perfilaron un hangar, postes de radiotelegrafía, una pista cuadrada. Se preparaba una fiesta. Aquí está.
El avión corre ya entre el haz de los faros, tan brillante que parece nuevo, pero cuando al fin se detiene ante el hangar, mientras los mecánicos y los peones se apresuran a descargar el correo, el piloto, Pellerin, sigue inmóvil. Rivière le pregunta a qué espera para bajar. El piloto, ocupado en alguna misteriosa tarea, no se digna a responder. Seguramente aún escucha en su interior el estruendo del vuelo. Mueve lentamente la cabeza y, tendido hacia adelante, manipula alguna cosa. Por fin se vuelve hacia los jefes y camaradas y los observa con aire grave. Parece contarlos, medirlos y pesarlos, y luego les dice que le invitarán a una ronda, claro. Y desciende. Querría contar su viaje, pero solo dice que ni se imaginan lo que ha pasado. Considerando, sin duda, haber dicho lo suficiente, se va a quitar el traje de cuero. Cuando el coche se lo llevó hacia Buenos Aires, en compañía de un inspector taciturno y de un Rivière silencioso, se entristeció. Es estupendo salir de un apuro y, al recomponerse, soltar con vigor unas buenas palabrotas. ¡Qué inmensa alegría! Pero enseguida, al acordarse, se duda sin saber de qué. Pellerin piensa que batallar con un ciclón al menos es algo real, es auténtico. Pero no lo es la apariencia de las cosas, ese aspecto que adquieren cuando se creen solas. Hace un esfuerzo por acordarse de lo que ha pasado. Atravesaba, apacible, la cordillera de los Andes. Las nieves invernales descansaban sobre ella con todo el peso de su paz. En 200 kilómetros de espesor, ni un hombre, ni un soplo de vida, ni un esfuerzo. Solo aristas verticales que se pueden rozar a 6.000 metros de altitud. Solo mantos de piedra con caída vertical. Solo una asombrosa tranquilidad. Ocurrió en los alrededores del pico Tupungato. Justo allí fue testigo de un milagro. De pronto se sintió incómodo. Sin llegar a entender cómo, se sintió envuelto por la ira. Sin tener que luchar, apretó las manos sobre los mandos. Algo que no entendía se preparaba. Tendía los músculos, igual que un animal a punto de saltar, pero no veía nada que no estuviera en calma. En calma, pero cargado de un extraño poder. Y entonces todo se avivó. Las aristas, los picos, todo se tornó agudo. Se lo sentía penetrar como rodas en el viento duro. De repente le pareció que viraban y derivaban a su alrededor, cual gigantescos navíos que se preparan para el combate. El polvo ascendía, flotaba suavemente como un velo a lo largo de las nieves. Toda la cordillera a sus espaldas parecía fermentar. De un pico justo delante brotó la nieve, un volcán de nieve, y luego de otro pico hacia la derecha, y así todos los picos se inflamaron uno tras otro. Fue entonces cuando, con los primeros remolinos del aire, oscilaron las montañas alrededor del piloto. Tan solo recordaba haberse debatido con rabia entre aquellas llamaradas grises. Reflexionó. El ciclón no es nada, se sale ileso. Pero lo de antes, ese encuentro que se produce, creía reconocer un rostro concreto entre miles y, sin embargo, ya lo había olvidado. Rivière mira a Pellerin. Cree que cuando descienda del coche 20 minutos más tarde, se perderá entre la multitud con una sensación de hastío y pesadez, que quizá pensará que está muy cansado y tal vez maldecirá su oficio, que le confesará a su mujer que se está mejor allí que sobre los Andes. Sin embargo, Pellerin acaba de conocer la desgracia, acaba de vivir unas horas en la otra cara del decorado sin saber entonces si le estaría permitido recobrar la ciudad con sus luces. Si volvería incluso a encontrar todas esas pequeñas debilidades humanas. En toda multitud, pensaba Rivière, hay hombres a quien nadie distingue y que son mensajeros prodigiosos, y no lo saben ni ellos. A menos que... Pellerin mantiene toda la grandeza de saber simplemente mejor que nadie lo que vale el mundo vislumbrado bajo cierta luz y de rechazar las aprobaciones vulgares con un profundo desdén, porque también Rivière lo ha felicitado. Pellerin explicó primero su retirada interrumpida, como si no hubiera tenido otra opción, porque después no vio nada más. La nieve lo cegaba, pero unas violentas corrientes lo salvaron al elevarlo a 7.000 metros. Más tarde, otras corrientes derribaron a Pellerin, que no entendía cómo a 3.000 metros aún no había chocado con nada. Era porque ya sobrevolaba la llanura. Por último, explicó que en aquel instante tuvo la sensación de salir de una cueva. Cuenta que la tormenta le seguía de cerca, que era extraña, que la cima se perdía muy arriba entre las nubes de nieve, pero la base se extendía sobre la llanura como lava negra. Rivière se volvió hacia el inspector. Es un ciclón del Pacífico. Nos avisaron demasiado tarde. De hecho, esos ciclones nunca van más allá de los Andes. No se podía prever que este proseguiría su curso hacia el este.
El inspector, que no sabe nada de ello, asiente. Parece dudar. Se vuelve hacia Pellerin y la nuez de su garganta se agita, pero no dice nada. Tras un momento de reflexión, mirando fijamente hacia adelante, recobra su dignidad melancólica que lleva consigo como un equipaje. El inspector ha llegado a la víspera a Argentina, llamado por Rivière para tareas difusas. No tiene derecho a admirar ni la fantasía ni la elocuencia. Por oficio, admira la puntualidad. Solo tiene derecho a beber una copa en compañía, tutear a un camarada o atreverse con un juego de palabras si, por una casualidad inverosímil, se encuentra en la misma sala con otro inspector. Piensa que es difícil ser juez. En realidad no juzgaba, solo movía la cabeza. Desentendiéndose de todo, movía la cabeza lentamente ante todo lo que encontraba. Aquello desconcertaba las conciencias oscuras y contribuía al buen mantenimiento del material. No era nada querido, ya que un inspector no está hecho para las delicias del afecto, sino para redactar informes. El inspector Robineau ha renunciado a proponer métodos nuevos y soluciones técnicas desde que Rivière escribió que le rogaba que no mandase poemas, sino informes. Y así se lanza desde entonces como sobre el pan de cada día, sobre los fallos humanos, sobre el mecánico que bebe, el jefe de aeropuerto que pasa noches en blanco, el piloto que rebota al aterrizar. Rivière dice de él que no es muy inteligente y que por eso presta grandes servicios. Y es que Rivière piensa que el reglamento se asemeja a los ritos de una religión, que parecen absurdos, pero moldean a la gente. A Rivière le es indiferente parecer justo o injusto. Al no permitir a los hombres alegrarse por un tiempo encapotado como si fuera una invitación al descanso, los mantiene en vilo hasta que clarea. Gracias a Rivière, en 15.000 kilómetros, el culto al correo prevalece sobre todo lo demás. Rivière decía a veces: esos hombres son felices porque aman lo que hacen, y lo aman porque soy exigente. Tal vez les hacía sufrir, pero también les procuraba grandes alegrías. Hay que empujarlos, pensaba, hacia una vida fuerte que traiga sufrimientos y alegrías, pero que es la única que cuenta. Como el coche ya está entrando en la ciudad, Rivière manda que lo lleven a la oficina de la compañía. Robineau, que se ha quedado a solas con Pellerin, lo mira y entreabre los labios para hablar, pero aquella noche Robineau está agotado. Acaba de descubrir frente a Pellerin vencedor que su propia vida es gris. Sobre todo acaba de descubrir que él, Robineau, a pesar de su título de inspector y su autoridad, vale menos que aquel hombre roto de cansancio, encogido en la esquina del coche, con los ojos cerrados y las manos negras de aceite. Por primera vez, Robineau siente admiración. Necesita decirlo. Sobre todo necesita ganarse una amistad. Está agotado de su viaje y de sus fracasos del día. Se siente incluso un poco ridículo. Esa tarde se ha confundido en sus cálculos al verificar las reservas de combustible. Tantea a Pellerin y le pregunta si cenan juntos. Pellerin, bondadoso, acepta. Los secretarios dormitaban en las oficinas de Buenos Aires cuando Rivière entró. No se había quitado el abrigo ni el sombrero. Siempre parecía un eterno viajero y pasaba casi inadvertido, al ser tan poco el aire que desplazaba su pequeña estatura, tan grises sus cabellos y tanto adaptarse su ropa anónima a todos los ambientes. Los secretarios se agitan. El jefe de oficina consulta con urgencia los últimos papeles. Las máquinas de escribir traquetean. Rivière se sienta y relee la historia de un día feliz en el que las cosas se ordenan solas, en el que los mensajes entregados uno tras otro por los aeropuertos franqueados resultan sobrios pronósticos de victoria. El correo de Patagonia también progresa con rapidez. Se adelanta al horario previsto, ya que los vientos soplan su marejada favorable del sur hacia el norte. De pronto piensa que en lugar de un inspector, una noche de guardia es la oficina, así que pide que busquen a Robineau, que en ese momento está a punto de hacerse amigo de Pellerin. Cuando Robineau llega a la oficina, Rivière ya lo ha olvidado, pero aún así le dice que no puede hacerse amigo de los pilotos. Y, para compensar, le obliga a redactar una sanción para Pellerin. Cuenta el blog Leemos que mucho antes de ser conocido mundialmente como el autor del Principito, Antoine de Saint-Exupéry vivió un tiempo en Argentina. Estuvo a cargo del correo aéreo de la Aeropostal francesa, cuyo epicentro fue Buenos Aires, en una época en la que estos servicios despertaban aún sospechas, sobre todo por sus riesgos. Vuelo Nocturno recoge, más que los detalles anecdóticos, los aspectos más profundos e intransferibles de esa experiencia vital. André Gide dijo: «Hemos tenido en nuestras manos numerosos relatos de guerra o de aventuras imaginarias que hacían sonreír a los verdaderos aventureros o combatientes que los leían.
Este relato, del cual admiro su valor literario, tiene el valor de un testimonio verídico. Estas dos cualidades tan insólitamente unidas dan a Vuelo Nocturno su inigualable importancia. El oficial de radio del Correo de Patagonia, una hora más tarde, se sintió suavemente levantado, como arrastrado por un hombro. Miró a su alrededor. Unas densas nubes apagaban las estrellas. Se inclinó hacia el suelo. Buscaba las luces de los pueblos, similares a luciérnagas escondidas en la hierba, pero nada brillaba en aquella hierba negra. Los primeros remolinos de una tempestad lejana atacan al avión. Se aferra con ambas manos a los largueros de acero. No percibe del mundo más que la bombilla roja de la carlinga. No se atreve a molestar a Fabien para saber qué decidirá. Observa su nuca sombría. No ve nada del rostro ni de los sentimientos que se agolpan en Fabien para afrontar una tormenta. Aún así, adivina la potencia contenida en la inmovilidad de aquella sombra y la estima. Rivière había salido para caminar un poco y engañar al malestar que volvía. Y él, que tan solo vivía para la acción, una acción dramática, sintió extrañamente cómo el drama se desplazaba, se volvía personal. Piensa que esa noche, con sus 2 correos en vuelo, es responsable de un cielo entero. Se va a sus oficinas. El silencio le agrada, las atraviesa lentamente una tras otra. Las máquinas de escribir duermen bajo las fundas. Los grandes armarios están cerrados sobre los expedientes en orden. 10 años de experiencia y de trabajo. Piensa que cada uno de aquellos registros acumula una fuerza viva, pero dormida. Busca al único secretario de guardia, un hombre que trabaja para que la vida sea continua, para que la voluntad sea continua y así, escala tras escala, para que nunca de Toulouse a Buenos Aires se rompa la cadena. Los correos luchaban en algún lugar. El vuelo nocturno duraba igual que una enfermedad. Había que velar. Había que asistir a esos hombres que con manos y rodillas, pecho contra pecho, afrontaban la sombra y que no conocían más, absolutamente nada más, que cosas movedizas, invisibles, de las que era preciso salir a golpe de brazos ciegos, como se sale de un mar. Una sola lámpara encendida crea en una esquina una franja clara. El traqueteo de una sola máquina de escribir da sentido a aquel silencio sin colmarlo. Cuando suena el teléfono, el secretario de guardia se levanta y se dirige hacia aquella llamada repetida, obstinada, triste. ¿Qué amenaza trae una llamada que viene de la noche exterior cuando 2 correos están en vuelo? Rivière descubre en su interior una gran amistad por aquel hombre que también carga con el peso de la noche. Piensa que es un camarada de combate. Al volver a su despacho personal, con un legajo de papeles entre las manos, Rivière siente en el costado derecho un intenso dolor que desde hace unas semanas lo atormenta. Se apoya un momento contra la pared, llega hasta su sillón, se siente atado como un viejo león y le invade una gran tristeza. No estoy bien. Es ridículo. Tanto trabajo para llegar a esto. Tengo 50 años. Durante 50 años he llenado mi vida, me he formado, he luchado. He cambiado el curso de los acontecimientos y ahora es esto lo que me ocupa y me llena. Y supera al mundo en importancia. Es ridículo. Espera, se seca un poco de sudor y cuando se ve libre se pone a trabajar. Consulta lentamente las notas. Aquel dolor en el costado le obliga a pensar en sí mismo. Se pregunta si es justo o injusto. Sabe que si castiga, las averías disminuyen, pero le invade cierto cansancio por haber trazado con tanta dureza aquella ruta. Piensa que la compasión es buena, pero que a los acontecimientos se les ordena y ellos obedecen, que los hombres son pobres criaturas y que también se los crea, o se los aparta cuando el mal pasa por ellos. Rivière está muy cansado. La fiebre le sube acariciante. Vuelve a sonar el teléfono. Le informan de que a última hora han tenido que rehacer el circuito eléctrico porque las conexiones en el avión del Correo de Europa eran defectuosas. Rivière pregunta quién montó el circuito. Le dice que lo comprobarán y que aplicarán sanciones. Rivière reflexiona y luego llama. Pide que telefoneen al piloto del Correo de Europa para que vaya a verle antes de irse. Lo único que tiene en la cabeza es impedir que ese correo dé media vuelta sin motivo. Piensa que si no hace reaccionar a sus hombres, la noche siempre les preocupará. La mujer del piloto, despertada por el teléfono, miró a su marido y pensó, le dejaré dormir un poco más. Admiraba aquel pecho desnudo, bien carenado, que le hacía pensar en un hermoso navío. Él descansaba en esa cama tranquila como en un puerto, y para que nada agitase su sueño, ella borraba con el dedo ese pliegue, esa sombra, ese oleaje.
Apaciguaba el lecho con un dedo divino, como si fuera el mar. Ella se levanta, abre la ventana. La habitación domina Buenos Aires. Desde allí observa esos brazos sólidos que dentro de una hora sostendrán el destino del correo de Europa. Se turba. Conoce las sonrisas de aquel hombre, sus precauciones de amante, pero no sus divinas iras en la tormenta. Cuando el piloto abre los ojos, pregunta qué hora es y luego qué dirección lleva el viento. La mujer dice que no lo sabe. Él se levanta y se asoma a la ventana. Ella le pregunta cuántos días se va. Serán 8 o 10. Ella le pone la mano sobre el hombro y se emociona al sentirlo tibio. Le dice que es fuerte, pero que sea prudente. El piloto se ríe y empieza a vestirse. Ella dice que está celosa y él vuelve a reír, la besa y la estrecha contra sus pesados ropajes. Rivière lo recibe. Me gastó usted una broma en su último correo. Dio media vuelta cuando los partes meteorológicos eran buenos. Podía haber pasado. ¿Tuvo miedo? El piloto sorprendido guarda silencio. Frota lentamente sus manos una contra otra. Luego levanta la cabeza y mira a Rivière de frente. Sí. El piloto le cuenta que no veía nada, que el motor empezó a vibrar, pero Rivière dice que el motor estaba perfecto, que lo revisaron luego, que siempre se cree que el motor vibra cuando se tiene miedo. El piloto sale. Rivière se hunde en el sillón y se pasa la mano por su cabello gris. Piensa que aquel piloto es el más valiente de sus hombres, pero aún así, él es quien le protege del miedo. Y piensa que si se descuida, si deja que los acontecimientos sigan su curso ordenadamente, nacen los misteriosos incidentes, como si únicamente su voluntad impidiese al avión quebrarse en pleno vuelo. A veces me sorprendo de mi poder. Lo protejo del miedo. No lo atacaba a él, sino a través de él, a esa resistencia que paraliza a los hombres ante lo desconocido. Si lo escucho, si lo compadezco, si me tomo en serio su aventura, creerá volver de un país de misterio, y solo se tiene miedo del misterio. Rivière se acuerda de las batallas que libró para conquistar la noche. Lanzar una tripulación a 200 kilómetros por hora hacia las tormentas, las brumas y los obstáculos materiales que la noche contiene sin mostrarlos, les parecía a todos una aventura tolerable solo para la aviación militar. Pero Rivière sabía que cada noche perdía la ventaja ganada durante el día sobre los ferrocarriles y los navíos. Tras un largo año de lucha, Rivière había vencido. Al principio los aviones tan solo partían una hora antes de despuntar el día y aterrizaban una hora después de la puesta de sol. Cuando Rivière se sintió más seguro de su experiencia, solo entonces se atrevió a mover los correos a la profundidad de la noche. Mientras tanto, el correo de Patagonia abordaba la tormenta y Fabián renunciaba a esquivarla. La juzgaba demasiado extensa, pues la línea de relámpagos se hundía hacia el interior del país y revelaba fortalezas de nubes. Intentaría pasar por debajo y si el asunto se presentaba mal, resolvería dar media vuelta. Está a 1.700 metros. Apoya las palmas sobre los mandos para empezar a reducirla. El motor vibra muy fuerte y el avión tiembla. Un remolino hace descender el avión, que tiembla más fuerte todavía. Fabián cree que se trata de una tormenta local, ya que Trelew, la siguiente escala, anuncia un cielo cubierto en 3/4 partes. Hay que vivir apenas 20 minutos en aquel hormigón negro y, sin embargo, el piloto se inquieta. El oficial de radio le pregunta dónde están, pero Fabián no lo sabe. Se inclina más aún. Cada 30 segundos, para comprobar el giroscopio y la brújula, Fabián sumerge la cabeza en la carlinga. Allí, entre agujas y números, el piloto siente una seguridad engañosa. Si Trelew está cubierta en 3/4 partes, se distinguirán sus luces en las rasgaduras de las nubes. Le dice al oficial de radio que pregunte si sigue el buen tiempo detrás. La respuesta lo deja consternado. Comodoro anuncia: vuelta aquí, imposible, tempestad. Empezaba a adivinar la ofensiva insólita que desde la cordillera de los Andes se abatía hacia el mar. Antes de que hubiese podido alcanzarlas, el ciclón arrasaría con las ciudades. En San Antonio le dicen que se levanta viento este y tempestad al oeste. Cielo cubierto en 4/4. Encima, oye muy mal por las interferencias. No sabe si tendrá que dar media vuelta. Preguntan el tiempo de Bahía Blanca. Les contestan que prevén antes de 20 minutos una violenta tormenta oeste. Preguntan en Trelew. Responden huracán 30 metros por segundo oeste y ráfagas de lluvia. Fabián pide que comuniquen a Buenos Aires que están taponados por todos los lados, con una tempestad que se extiende en 1000 kilómetros y que le den instrucciones. Para el piloto esa noche no tenía orilla, puesto que no conducía ni hacia un puerto, parecían todos inaccesibles, ni hacia el alba.
El combustible se agotaría en 1 hora 40, puesto que se vería obligado tarde o temprano a descender a ciegas en aquella espesura. En Buenos Aires, Rivière informa que el correo de Asunción va bien y llegará hacia las 2, pero que en cambio prevén un retraso importante del correo de Patagonia, que parece tener problemas, que es posible que no lo esperen para hacer despegar el avión de Europa. Pero Rivière duda. Los acontecimientos en el sur quitan la razón a Rivière, único defensor de los vuelos nocturnos. Sus adversarios sacarán una posición moral tan fuerte de un desastre en Patagonia que tal vez la fe de Rivière quedará impotente de ahí en adelante. Los fracasos refuerzan a los fuertes, pero por desgracia, contra los hombres se practica un juego en el que cuenta muy poco el verdadero sentido de las cosas. Se gana o se pierde por las apariencias, se marcan puntos miserables y uno se ve amarrado por una apariencia de derrota. Las comunicaciones son complicadas. En todos los lugares dan mal tiempo. Sin embargo, Rivière, inclinado sobre el mapa, aún conservaba la esperanza de descubrir un refugio de cielo despejado, ya que había pedido por telegrama el estado del cielo a la policía de más de 30 ciudades de provincia, y las respuestas empezaban a llegarle. En 2000 kilómetros, las estaciones de radio tienen orden, si una de ellas capta una llamada del avión, de advertir en 30 segundos a Buenos Aires, que le comunicará para transmitírsela a Fabián la posición del refugio. Los secretarios, convocados para la 1 de la madrugada, han vuelto a sus escritorios. Hablan en voz baja de Fabián, del ciclón, de Rivière sobre todo. Lo imaginan allí, muy cerca, aplastado poco a poco por ese desmentido de la naturaleza. Pero todas las voces se extinguen cuando Rivière aparece en la puerta, envuelto en su abrigo, con el sombrero aún sobre los ojos, un eterno viajero. Da un paso tranquilo hacia el jefe de oficina, que le dice que obtendrán pocas respuestas, que en el interior muchas líneas telegráficas ya están destruidas. Rivière, inmóvil, contempla la noche. Un avión, en alguna parte, corre peligro en sus profundidades. Ellos, impotentes, se agitan a la orilla. La mujer de Fabián llamó la noche de cada regreso. Calculaba la marcha del correo de Patagonia. Despega de Trelew y se volvía a dormir. Algo más tarde. Debe aproximarse a San Antonio, debe ver sus luces. Entonces se levantaba, apartaba las cortinas y evaluaba el cielo. Todas esas nubes lo molestan. A veces la luna se paseaba como un pastor. Entonces la joven se volvía a acostar, tranquilizada por esa luna y esas estrellas, esos millares de presencias alrededor de su marido. Hacia la 1, cuando lo siente próximo, la mujer se levanta y le prepara algo de comer, un café bien caliente. Siempre lo recibe como si bajase de una cumbre nevada. Hacia la 1:15 todo está listo. Entonces llama. Aquella noche, como las demás, pregunta si Fabián ha aterrizado. El secretario que la escucha se turba un poco. Sin atreverse a decir nada, le pasa el auricular al jefe de oficina, que ante la pregunta se queda en silencio y luego responde simplemente que no. La mujer pregunta si hay retraso. Hay otro silencio. Y luego el jefe de oficina vuelve a afirmar. Suena un «ah» de carne herida. Un retraso no es nada, pero cuando se prolonga... La mujer pregunta a qué hora llegará y el jefe de oficina le contesta que no lo sabe. La mujer se da cuenta de que pasa algo. El jefe de oficina le dice que está retrasado por el mal tiempo y que sus mensajes no se oyen, que la llamarán en cuanto sepan algo. Entonces la mujer dice que quiere hablar con el director. El jefe de oficina se seca el sudor, dice que el director está muy ocupado, pero la mujer insiste, grita. Así que el jefe de oficina abre la puerta de Rivière y le dice que es la señora Fabián, que quiere hablar con él. Ahí está, pensó Rivière, lo que me temía. Los elementos afectivos del drama empezaban a revelarse. Primero pensó en eludirlos. Las madres y las esposas no entran en las salas de operaciones. También se hace callar la emoción en los navíos en peligro. No ayuda a salvar a los hombres. Sin embargo, aceptó. Páseme la llamada al despacho. Escucha esa vocecita lejana, temblorosa, y enseguida se da cuenta de que no puede responderle. Sería estéril, infinitamente estéril para ambos enfrentarse. Le dice que es muy frecuente en su oficio esperar noticias largo tiempo. Ha alcanzado esa frontera en la que se plantea no el problema de una pequeña angustia concreta, sino el de la propia acción. Frente a Rivière se erige ya no la mujer de Fabián, sino otro sentido de la vida. Rivière tan solo puede escuchar, compadecer esa vocecita, ese canto tan triste pero enemigo, pues la acción y la felicidad individual
están en conflicto. Aquella mujer habla en nombre de un mundo absoluto y de sus deberes y de sus derechos. Ella exige su bien y tiene razón. Y Rivière, que también tiene razón, no puede oponer nada a la verdad de esa mujer. Ella había dejado de escuchar. Había caído casi a sus pies, le parecía a él, tras haber desgastado sus débiles puños contra la pared. Si la vida humana no tiene precio, siempre actuamos como si algo sobrepasase en valor a la vida humana. ¿Pero qué? Según el blog Un libro por luna, Vuelo nocturno es un relato conmovedor que cuestiona asuntos de mayor trascendencia a través de una simplicidad que parecería ingenua. En pocas páginas, el autor consigue que sus lectores se planteen preguntas en torno al sacrificio, la forma en que definimos nuestras prioridades, el sentido del deber y, sobre todo, la facultad del ser humano para ceder su destino hacia una causa cuyo impacto nunca podrá ver. Como señala José Feliz Tamayo, esta novela sirve también para profundizar en el sentido humanista de la literatura. La acción que encarnan sus héroes es un motivo para la reflexión sobre la condición humana. De ahí el radical inconformismo que presenta la literatura de Saint-Exupéry, siempre al acecho y a la búsqueda de la bondad y la belleza. Fabien desdobla un papel que le pasa a su oficial de radio, donde dice que es imposible oírse con Buenos Aires y que ya ni siquiera puede manipular, que le saltan chispas en los dedos. Fabien, irritado, quiere responder, pero cuando sus manos sueltan los mandos para escribir, una especie de oleaje intenso recorre su cuerpo. Los remolinos lo elevan en esas 5 toneladas de metal y lo tambalean. Renuncia. Sus manos, de nuevo, se cierran sobre el oleaje y lo dominan. Fabien respira profundamente. Si el oficial de radio recoge la antena por miedo a la tormenta, Fabien le partirá la cara nada más aterrizar. Tiene que entrar en contacto a toda costa con Buenos Aires, como si a más de 1500 kilómetros se le pudiese lanzar una cuerda en aquel abismo. Fabien seguiría todos los consejos que le pudieran dar. Si le dijeran que diera vueltas, las daría. Existían en alguna parte aquellas tierras en paz, apacibles bajo las grandes sombras de la luna. Los camaradas de allí las conocían, instruidos como sabios, inclinados sobre los mapas, todopoderosos, al abrigo de unas lámparas hermosas como flores. Le parece que la materia también se revela. El motor, con cada zambullida, vibra tan fuerte que toda la masa del avión es presa de un temblor como de ira. Fabien consume sus fuerzas para dominar el avión, con la cabeza hundida en la carlinga frente al horizonte giroscópico, puesto que fuera ya no distingue la masa del cielo de la tierra, perdido en una sombra en la que todo se mezcla. Pero las agujas de los indicadores de posición oscilan cada vez más rápido, se vuelven difíciles de seguir. El piloto pierde altura, se hunde poco a poco en aquella oscuridad. Está a 500 metros, es el nivel de las colinas. Da comienzo, a su alrededor, una especie de danza profunda que lo estrecha cada vez más. Se resignó. A riesgo de estrellarse, aterrizaría en cualquier lugar, y para evitar al menos las colinas, lanzó su único cohete luminoso. El cohete se inflamó, revoloteó, iluminó una llanura y se apagó en ella. Era el mar. No sabe dónde está la Tierra. Gira de lleno hacia el oeste. Piensa por un momento que se va a matar. Le bastaría con abrir las manos para que sus vidas se agotasen de inmediato, cual polvo vano. Fabien sostiene en sus manos el corazón palpitante de su camarada y el suyo propio. Y de repente sus manos lo asustan. Para amortiguar las sacudidas del volante se ha agarrado con él con todas sus fuerzas y ya no siente las manos dormidas por el esfuerzo. Sus brazos terminan en algo extraño, como tripas insensibles y flácidas. Piensa que se le escapará el volante, que sus manos se abrirán. Cuando te descubres vulnerable, los errores te atraen como un vértigo. Y fue en aquel instante cuando, en una rasgadura de la tempestad, como un cebo mortal al fondo de una nasa de pesca, brillaron sobre su cabeza algunas estrellas. Presintió que era una trampa. Se ven 3 estrellas en un agujero, se sube hacia ellas y ya no se puede volver a bajar. Se permanece ahí mordiendo las estrellas, pero su hambre de luz era tal que subió. Sube, sorteando mejor los remolinos gracias a las referencias que le brindan las estrellas. Se eleva poco a poco en espiral en el pozo que se ha abierto y se vuelve a cerrar por debajo de él. Y las nubes, a medida que sube, pierden sus lodos de oscuridad, rompen contra él como olas cada vez más puras y blancas.
Fabián emerge. Entonces siente una extrema sorpresa. La claridad es tal que lo deslumbra. Tiene que cerrar los ojos por unos segundos. Nunca había pensado que las nubes por la noche pudiesen deslumbrar. Pero la luna llena y todas las constelaciones las convierten en olas radiantes. El avión ha alcanzado de un golpe, en el mismo instante de emerger, una calma que parece extraordinaria. Se halla en una parte del cielo inexplorada y escondida. La tempestad, por debajo de él, forma otro mundo de 3.000 metros de espesor, atravesado por ráfagas, trombas de agua y relámpagos. Fabián creía haber alcanzado limbos extraños, ya que todo se tornaba luminoso. Sus manos, su vestimenta, sus alas. Pues la luz no descendía de los astros, sino que se desprendía a sus pies, a su alrededor, de aquellas provisiones blancas. La luz se propagaba como la leche bañando a la tripulación. Fabián, girándose, vio que el oficial de radio sonreía. Fabián piensa que está completamente loco por sonreír porque están perdidos. Sin embargo, 1000 brazos oscuros lo han soltado. Se han aflojado las ataduras como a un prisionero al que se le deja caminar solo un tiempo entre las flores. Piensa que es demasiado bonito, errando entre estrellas acumuladas con la densidad de un tesoro en un mundo en el que nada, absolutamente nada más que él, Fabián y su camarada, están vivos. Igual que esos ladrones de ciudades fabulosas, atrapados en la cámara de los tesoros de la que no lograrán salir. Entre pedrerías heladas deambulan, infinitamente ricos, pero condenados. Uno de los oficiales de radio de Comodoro Rivadavia, escala de Patagonia, hizo un gesto brusco y todos los que velaban, impotentes en la estación, se recogieron alrededor de aquel hombre y se inclinaron. Anota algunos signos indescifrables y palabras, y así pueden recomponer el texto. Bloqueados a 3008 por encima de la tormenta. Navegamos rumbo este hacia el interior, ya que estábamos desviados hacia el mar. Debajo, todo está cubierto. Ignoramos si aún sobrevolamos el mar. Comuniquen si la tempestad se extiende en el interior. Buenos Aires responde que hay tempestad general en el interior y pregunta cuánto combustible les queda. Media hora. La tripulación está condenada a hundirse en menos de media hora en un ciclón que la arrastrará contra el suelo. Rivière medita. Ya no alberga ninguna esperanza. Esa tripulación se hundirá en algún lugar esa noche. Rivière conoce a la mujer de Fabián preocupada y tierna. Aquel amor apenas se le prestó como se presta un juguete a un niño pobre. Rivière piensa en la mano de Fabián, que por unos momentos aún tiene su destino entre los mandos. Fabián recorre el esplendor de un mar de nubes de noche, pero más abajo está la eternidad. Está perdido entre constelaciones que habita en solitario. Aún sostiene el mundo entre sus manos y lo mece contra su pecho. Estrecha en el volante el peso de la riqueza humana y pasea desesperado de una estrella a otra, el inútil tesoro que será preciso entregar. Solo una onda musical, una modulación menor sigue conectando a Fabián con el mundo. Ni una queja, ni un grito, pero sí el sonido más puro que jamás haya compuesto la desesperanza. Robineau lo sacó de su soledad. Señor director, he pensado. Quizás se podría intentar. No tenía nada que proponer, pero así manifestaba su buena voluntad. Ya habría gustado tanto encontrar una solución y la buscaba, casi como la de un acertijo. La mujer de Fabián pide que la anuncien. Movida por la inquietud, espera en la oficina de los secretarios a que Rivière la reciba. Los secretarios, a escondidas, levantan la mirada hacia su rostro. Eso la hace sentir una especie de vergüenza y mira con temor a su alrededor. Busca señales que le hablen de Fabián. En su casa, todo muestra esa ausencia. La cama medio deshecha, el café servido, un ramo de flores. Pero en la oficina no descubre ninguna señal. Todo se opone a la piedad, a la amistad, al recuerdo. La única frase que oye es la reclamación de un albarán. Ella alza la mirada con una expresión de asombro infinito. Sus labios tiemblan un poco, apenas se percibe extraña, inconveniente, como desnuda. Pero su verdad era tan fuerte que las miradas fugitivas subían a escondidas, incansablemente a leerla en su rostro. Aquella mujer era muy hermosa, revelaba a los hombres el mundo sagrado de la felicidad. Revelaba qué materia augusta se lastima sin saberlo al actuar. Bajo tantas miradas cerró los ojos.
revelaba que paz, sin saberlo, se puede destruir. Rivière la recibe. Ella ha ido a defender tímidamente sus flores, su café servido, su carne joven. Pero de nuevo, en aquella oficina aún más fría, su débil temblor de labios vuelve a invadirla. Hubiese querido huir. Rivière le dice que no le molesta, pero que sin embargo no pueden hacer otra cosa que esperar. Ella esboza un débil encogimiento de hombros. Para esa mujer, la muerte de Fabien empezará apenas mañana, en cada acto ya vano, en cada objeto. Fabien abandonará lentamente su casa y Rivière calla una profunda compasión. Comodoro Rivadavia ya no oye nada, pero a 1000 kilómetros de allí, 20 minutos más tarde, Bahía Blanca capta un segundo mensaje. Descendemos, entramos en las nubes. Y entonces aparecieron en la estación de Trelew estas dos palabras de un texto oscuro. Ver. Nada. Los segundos corren como la sangre. Cada segundo se lleva una posibilidad, y así es como el tiempo que corre parece destruir. Cada segundo se lleva algo. Aquella voz de Fabien, aquella risa de Fabien, aquella sonrisa. El silencio gana terreno. Entonces alguien advierte que es la 1:40, último límite del combustible. Es imposible que sigan volando. Y la paz se hace. Algo amargo e insípido sube a los labios como al final de un viaje. Solo queda esperar a que llegue el día. Rivière, en su despacho, siente ese descanso que solo permiten los grandes desastres, cuando la fatalidad libera al hombre. Ha puesto alerta a la policía de toda una provincia. Ya no puede hacer nada más. Hay que esperar. Pero el orden debe reinar incluso en la casa de los muertos. Rivière llama a Robineau con un gesto. Telegrama para las escalas norte. Prevemos retraso importante del correo de Patagonia. Para no retrasar demasiado correo de Europa, juntaremos correo de Patagonia con próximo correo de Europa. Y luego le pide a Robineau que redacte una nota prohibiendo a los pilotos sobrepasar las 1900 revoluciones para no destrozar los motores. Y luego le pide que se vaya. Y le llama amigo. Robineau se asusta de esa igualdad ante las sombras. Deambula con melancolía. La vida de la compañía se ha detenido. Los empleados de rostros herméticos aún velan, pero esa vigilia es inútil. Aún se reciben con ritmo regular los mensajes de protección de las escalas norte, pero sus cielos despejados y sus luna llena y sus viento nulo evocan la imagen de un reino estéril. Entonces le vino la imagen de un Rivière encerrado ahí, en su despacho, y que le había dicho: amigo. Nunca a ningún hombre le había faltado apoyo hasta ese punto. Robineau sintió por él una gran compasión. Llama con suavidad. Nadie responde. No se atreve a llamar más fuerte en medio de aquel silencio y empuja la puerta. Rivière está allí. Robineau entra en el territorio de Rivière, por primera vez casi en pie de igualdad, en parte como un amigo, en parte como su idea del sargento que bajo las balas se reúne con el general herido y lo acompaña en la derrota y se convierte en su hermano en el exilio. Rivière calla y con la cabeza ladeada se mira las manos. Y Robineau, de pie ante él, no se atreve a hablar. Prepara palabras cada vez más ebrias de abnegación, pero cada vez que alza la vista se encuentra con esa cabeza inclinada en 3/4, ese cabello gris, esos labios apretados sobre tanta amargura, hasta que al fin se decide. Señor director. Rivière levanta la cabeza y lo mira. Salía de un sueño tan profundo, tan lejano, que quizá no había notado aún la presencia de Robineau. Y nadie supo nunca qué soñó, ni qué sintió, ni qué luto se había formado en su corazón. Rivière miró a Robineau largo tiempo, como el testigo vivo de alguna cosa. Robineau se sintió incómodo. Cuanto más miraba Rivière a Robineau, más se dibujaba en los labios de éste una incomprensible ironía. El desconcierto invade a Robineau. Ocurre algo inexplicable. Entonces Robineau se saca la mano del bolsillo y le dice que ha ido a recibir sus órdenes. Rivière saca su reloj y dice simplemente que son las 2, que el correo de Asunción aterrizará a las 2:10, que haga que el correo de Europa despegue a las 2:15. Y Robineau transmite la sorprendente noticia: no se suspenden los vuelos nocturnos. El correo de Asunción indicó que iba a aterrizar. Rivière, incluso en las peores horas, había seguido de telegrama en telegrama su feliz avance. Era para él, en medio de aquel desconcierto, la revancha de su fe, la prueba.
Aquel vuelo feliz anunciaba por sus telegramas 1000 otros vuelos también felices. No hay ciclones todas las noches. Rivière también pensaba: una vez que la ruta está trazada, no se puede dejar de proseguir. Descendiendo de escala en escala desde Paraguay como de un adorable jardín plagado de flores, de casas bajas y de aguas lentas, el avión se desliza al margen de un ciclón que no le nubla ni una estrella. 9 pasajeros arrebujados en sus mantas de viaje se apoyan con la frente en su ventanilla como en una vitrina repleta de joyas, puesto que las pequeñas urbes de Argentina ya desgranan en la noche todo su oro, bajo el oro más pálido de las ciudades de estrellas. El piloto, en la parte delantera, sostiene con las manos su precioso cargamento de vidas humanas, con los ojos bien abiertos y llenos de luna, como un cabrero. El oficial de radio, con los dedos, envía los últimos telegramas como las notas finales de una sonata que hubiese tecleado feliz en el cielo y cuyo canto Rivière comprende. Luego recoge la antena, se estira un poco, bosteza y sonríe. Están llegando. El piloto, tras aterrizar, se encontró al piloto del Correo de Europa recostado contra su avión, con las manos en los bolsillos. ¿Eres tú el que continúa? Sí. Patagonia está aquí. No lo esperamos. Desaparecido. Hace buen tiempo. Muy buen tiempo. ¿Fabián ha desaparecido? Lo hablan poco. Una gran fraternidad los dispensa de las frases. Se trasladan al avión de Europa los sacos de tránsito de Asunción y el piloto, aún inmóvil, con la cabeza hacia atrás, la nuca contra la carlinga, contempla las estrellas. Siente nacer en él un poder inmenso y le invade un placer poderoso. Una voz dice que ya está cargado. Van a arrancar. El piloto no se mueve. Alguien pone su motor en marcha. El piloto va a sentir en sus hombros, apoyados contra el avión, cómo vive aquel avión. El piloto se asegura, al fin, después de tantas falsas noticias, que saldrá. Su boca se entreabre y sus dientes brillan bajo la luna como los de una fierecilla. Un camarada le dice que tenga cuidado con la noche. Él no le oye. Con las manos en los bolsillos, la cabeza hacia atrás, de cara a las nubes, las montañas, los ríos y los mares, empezaba una risa silenciosa, una risa débil, pero que lo traspasaba como una brisa en un árbol y lo hacía estremecerse por completo. Una risa débil, pero mucho más fuerte que esas nubes, esas montañas, esos ríos y esos mares. ¿Qué te ocurre? Ese imbécil de Rivière que se imagina que tengo miedo. En un minuto atravesará Buenos Aires y Rivière, que prosigue su lucha, quiere oírlo, nacer, rugir y desvanecerse. De brazos cruzados, camina entre los secretarios. Ante una ventana se detiene, escucha y medita. Si hubiese suspendido un solo despegue, la causa de los vuelos nocturnos estaba perdida. Pero, adelantándose a los débiles, que mañana lo desaprobarán, Rivière, durante la noche, ha lanzado esta nueva tripulación. Las palabras victoria o derrota carecen de sentido. La vida está por encima de esas imágenes y ya prepara imágenes nuevas. La derrota que ha sufrido Rivière es tal vez una incursión que aproxima a la verdadera victoria. Solo cuenta el acontecimiento en curso. Dentro de 5 minutos, las estaciones de radiotelegrafía habrán alertado a las escalas. En 15.000 kilómetros, el estremecimiento de la vida habrá resuelto todos los problemas. Ya sube un canto de órgano, el avión, y Rivière, con pasos lentos, vuelve a su trabajo entre los secretarios, que su mirada severa encorva. Rivière el grande, Rivière el victorioso, que sostiene su pesada victoria. Y así les hemos contado Vuelo Nocturno, de Antoine de Saint-Exupéry. Hemos seguido la edición de Alianza Editorial, con traducción del francés por Marta Nicolás Heredia. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez. Diseño sonoro de Julia García Soto. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Y en las redes, Laura Martínez Pérez. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.